que los ataques a Irán no serán tan fáciles como la gente lo ve. Pero los chiitas son mucho más radicales y ahí está el gran detalle. Para los chiitas, por ejemplo, explotarse en una plaza pública es ir al cielo con X cantidad de vírgenes. Pero en el caso de Irán, los ataques pueden llegar en cualquier dirección y en cualquier momento. ¿De dónde saca Trump que lo quieren matar? That would be a terrible thing for them to do, not because of me. If they did that, they would be obliterated. Es real, porque en todo esto el conflicto está entre las tres religiones monoteístas de Abraham. Por más plenipotenciario y poderoso que ha sido Donald Trump y que todo le ha salido bien, ¿con Irán puede ser diferente? Gracias a toda la gente que desde ya está compartiendo con nosotros. Mi hermana Berky Magali, que está desde Italia, desde Milano, Italia, están en Milano. Saludos para toda la gente de Milano. Gracias, una princesa, así es, soy una princesa. Gracias, Berky. Gracias a todos, a la gente que ha compartido. Team Fadulo, Team Nuria, como lo dijimos en buen dominicano. Gracias a la gente también que opina de lo que ha pasado con el detective, pobre detective, Dios mío, cuántas cosas. No puedo creer que todavía no ha podido salir de aquí y ya vieron lo que pasó, lo que se está quemando en las redes, por supuesto. Pero quemándose literal está el Medio Oriente con estas activaciones que hay en Irán y en todas las embajadas o estaciones militares de los Estados Unidos. Está con nosotros Janiel Ferreras, politólogo, experto en temas internacionales. Gracias por estar en el banquillo con nosotros. Un placer, Colombia, saludarte y a todo el pueblo dominicano, sobre todo a la diáspora, que a través de las redes sociales mantienen conexión con la República. Así es. Bueno, la gente que vive en Estados Unidos, en Europa, Carlos nos escribe todos los días de China, nos escriben de Reino Unido en este programa en vivo. Me imagino que algunos se están medio levantando, medio acostando por allá. Gracias a todos. Hablamos, por supuesto, Janel, de este ataque de drones iraní a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. ¿Qué lectura le das? Yo creo que hasta ahora no había pasado nada como tal en Arabia Saudita, en la península arábica, como le llaman. Yo pienso que la proximidad de Arabia junto con el territorio atacado por Estados Unidos iba a traer como respuesta dentro de la escalada terciaria esos ataques. De hecho, una de las grandes interrogantes que tiene el mundo occidental es poder descifrar cuáles serán las acciones que ese régimen de los ayatolás va a ocupar en lo que viene en adelante. Una de las grandes debilidades de Occidente es no conocer la cultura del sistema teocrático de Irán. Irán, que prácticamente asume a través de la revolución del 1979, en esta última etapa donde el ayatolá Jomenei asume por 10 años aproximadamente y luego Ali Khamenei, que lo sucede hasta la fecha de su muerte. Es importante destacar que la gente confunde el pueblo de Irán con el pueblo árabe y nada tiene que ver. El pueblo de Irán es un pueblo milenario. Estamos hablando que fue fundado prácticamente por Ciro el Grande y ahí tenemos la historia de todos estos grandes reyes que gobernaron. De hecho, hay aportes que Occidente no les reconoce al antiguo persa que nosotros tenemos que reconocerlo. Algunos así que no lo tengamos presente. El uso de las carreteras, el uso del correo, el uso de las baterías, la palabra, por ejemplo, sátrapa, que nosotros hablamos mucho tiempo aquí durante la época de la dictadura de Trujillo. Zapatría eran las provincias donde el imperio dividía los territorios y un sátrapa era la persona encargada de dirigir el territorio. Pero también el sistema de correo, usted que manda un correo electrónico, eso lo inventaron los persas. Mire, yo pensaba que el correo lo habían inventado los mongoles con Gengis Khan en su tema de caballos. No, para nada. Eso lo hacen los persas. Mira, y ya que tú lo mencionas, Janel, la diferencia entre el pueblo milenario persa y el pueblo de Irán y el cambio de nombre de persa, la gente recuerda el imperio medo-persa, los medos y los persas, que luego se fusionaron en un imperio, pero ¿de dónde sale Irán? Bueno, pero es que Irán viene con la propia civilización. Los iraníes eran un imperio, el imperio más poderoso de la antigüedad es el imperio persa. No, pero yo digo el nombre, cómo se cambian de persas a iraníes y cómo se identifican, porque de hecho, un saludo para mi amiga de Los Ángeles, Naisé, que hablaba siempre de los persas. O sea, los persas tenían su
gentilicio. Cambia con la caída del imperio a través de el Alejandro el Magno. Cuando Alejandro Magno vence a Darío III, entonces inicia lo que se llamó el imperio macedonio, que es el imperio de Alejandro Magno y gran conquistador. Y a partir de allí, pero la civilización per se, por eso ese territorio es tan difícil, porque Irán está entre grandes montañas y por eso la gente entendía de que una intervención militar de Estados Unidos en el presente iba a ser muy difícil. Lo que la gente no apostaba era al dominio aéreo que tiene Estados Unidos. Y prácticamente en el territorio de Irán se utilizó en otra escala lo mismo que sucedió en Venezuela. Unos aviones F-18 Super Hornet, con la capacidad de apagar radares, entraron primero. Por eso habían dos portaaviones, uno en la área periférica de acción del Golfo Pérsico y otro prácticamente frente a Israel. Por eso la operación Furia Épica es una operación en conjunto. Pero hay 4 operaciones militares que la gente tiene que tener obligatoriamente en la mesa para poder entender el conflicto actual. Lanza del Sur, en el Caribe, Resolución Absoluta, Furia Épica y Martillo de Medianoche. Entonces, ¿Cuál es el martillo de medianoche? Fue la destrucción de las bases nucleares de Estados Unidos en el territorio de los iraníes. El año pasado, para junio de 2025, usted recuerda que Estados Unidos utilizó los bombarderos B-2 y prácticamente destruyó todo el arsenal nuclear, entendiendo de que la gran interrogante de Estados Unidos era si los aviones que llegaban a Venezuela llevaban uranio hacia el territorio de Irán. Y es importante destacar también lo siguiente, por eso yo empalmo el tema de Venezuela con el tema de Irán. Cuando usted estaba en la universidad, habían unas materias que eran prerequisitos. ¿Usted recuerda? Sí. Para dar matemática 223 era matemática 014. Tú no podías dar mecánica si no daba cálculo 1. Bueno, entonces Venezuela es una materia de prerequisito para el dominio de Irán, por 2 razones fundamentales. Primero, cuando Venezuela rompe con Estados Unidos a través del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, todo el sistema petrolero de Venezuela es de creación norteamericana. Por eso era que no funcionaba. Por eso era que no podía funcionar, porque la mayoría de los equipos de esa línea de ensamblaje y de producción petrolera de Venezuela, las herramientas de mantenimiento eran de Estados Unidos. Y al tener un bloqueo, entonces Venezuela hizo un trueque, que fue el trueque más perverso en la historia de América Latina. Venezuela le daba todo el petróleo a Irán. Irán le devolvía la gasolina más mala de América. Por eso la mayoría de los mecánicos en Venezuela son expertos en limpieza de inyectores y carburadores. Era la gasolina más mala que devolvía Irán. ¿Y qué ganaba Venezuela? Bueno, armamentos y también enviaba uranio. Ahí está el detalle. Cuando el uranio está enriquecido a más de un 90%, es la herramienta fundamental para la llamada bomba atómica. Pero te pregunto, cash flow, Venezuela, el régimen de Maduro, ¿qué gana con darle tanto a Irán? Uno se pregunta eso. O intercambio, recuerda con el presidente de Irán, que murió ahora en los ataques, el presidente de Irán, que en la época del 2007, 2008, vino a hacer un intercambio comercial con precisamente Cuba, Venezuela, y ahí entra el Islam Haití, porque Haití también estaba en la ecuación de cooperación. Y esa mezquita que tenemos hoy en Bávaro es producto de ese intercambio, porque el intercambio comercial también trae consigo la cultura y la religión. Es una mezcla realmente. Y nosotros tenemos que entender en ese soft power, en ese poder blando de intercambio comercial, también entra lo que se llama la cooperación religiosa. Mire, usted me lo está ligando demasiado, doctor. O sea, y entonces ahí entra Irán, Haití. Espérese. Antes de seguir con este tema, que está tan lejos y está tan cerca, miren cómo nosotros hemos pasado desde Irán a Venezuela y luego Haití. Antes de continuar con Janel Ferreras, gracias a la gente que está compartiendo con nosotros. Yo quiero 10 superchats en esta transmisión, nada más 10. Vamos a ver los que se motivan, a la gente que me quiere, que apoya este emprendimiento. Vamos a demostrarlo. Como diría el psicólogo Minaya, a propósito, Jorge, si usted quiere a uno, tiene que manifestarlo con la billetera. Eso es el psicólogo que lo dice, no soy yo. Así que gracias a la gente, también están votando, apoyando al doctor Fadul. La gente, estamos hablando de un tema serio, de que puede, la paz mundial está en juego y la gente todavía está en el primer tema. Janel, cuando dices así entra Irán, Haití, entonces República Dominicana está en el medio del conflicto. Claro que sí. ¿Con qué se come eso?
Bueno, es que hay un común denominador. Mira, Colombia, ningún acontecimiento mundial, por más lejos que esté, deja de afectar a la economía mundial. Por ejemplo, esa ropa que usted tiene puesta, es muy probable que la tela la hacen en la India, el hilo lo hacen en China, la ensamblan en una zona franca de Villamella y luego te la venden en Times Square. O sea que una sola ropa de un ser humano puede tener la mano de obra de 4 o 5 naciones. Por eso el hilo conductor en la mayoría de los conflictos internacionales, ¿cuál es? Es la energía. Nosotros no dependemos de nada que sale por el estrecho de Hormuz. Nuestro sistema energético está conectado con Estados Unidos. Pero si alza el precio en este conflicto regional, nosotros también tenemos que pagar los platos rotos de esa actividad. Entonces, explícame porque yo a veces oigo, Jani, la gente hablando de que la mezquita, un saludo para el pastor Carlos Peña, y a veces oigo a los Vinchos, a Pelegrín, que creo que va a estar con nosotros esta semana, y uno lo ve a veces medio extremista, que estamos en peligro porque puede haber presencia iraní en Haití, y que en Bávaro están haciendo una mezquita. Esto en Venezuela y Irán, yo lo entiendo, porque Venezuela tiene algo que Irán quiere. ¿Y qué buscan los iraníes en Haití? Oh, territorio. Es que la gente piensa que Haití es simplemente la herencia de Saint-Domingue por los africanos, que lo convirtieron prácticamente en el desierto de América. Haití tiene territorio con grandes minas de oro. Haití geográficamente está mejor ubicado que República Dominicana, por una sencilla razón. El paso marítimo más importante de América es el Canal de Panamá, y Haití está más cerca del Canal de Panamá que República Dominicana. Pero la principal zona de producción de Estados Unidos en la costa este, desde la Florida hasta Nueva York, Haití está más cerca también. Doctor, entonces una cosa, si en Haití eso es tierra de nadie ahora mismo, y República Dominicana tiene presencia de militares de Estados Unidos aquí, no confiamos necesariamente en lo bien resguardada que esté la frontera, ¿podríamos ser objeto de algún ataque en medio de este conflicto? Por ahora no. Pero el gran detalle de los haitianos en República Dominicana, y yo sé que la pregunta se amplió por el tema de Irán, Venezuela, Haití y República Dominicana, pero la realidad es el imán Muhammad al-Mahdi, que es el centro de atención de la creencia chiita, que es lo que domina Irán. Según la tradición del chiismo, este imán desaparece en el año 874 después de Cristo con 5 años de edad. Y según su creencia, él vive entre ellos de forma invisible y se va a aparecer cuando venga el gran juicio de redención del mundo. Pero se parece a lo que creemos nosotros los cristianos. Bueno, parecido. El detalle es que en el caso de la tradición de la religión del Islam, que es la tercera religión abrahámica, usted sabe que el Islam tiene el tercer grupo de los de Mahoma. Las religiones abrahámicas prácticamente son 3, el judaísmo, que fue la primera, el cristianismo la segunda y el Islam la tercera, prácticamente 7, 8 siglos después de Cristo. El Islam se divide en 2, el mundo suní y el mundo chií. En el caso de los sunitas, entiende de que la descendencia del profeta Mahoma es por las tradiciones. En el caso del chií es por la familia. Pero los chiitas son mucho más radicales y ahí está el gran detalle. Para los chiitas, por ejemplo, explotarse en una plaza pública es ir al cielo con X cantidad de vírgenes. ¿Ya llegaron algunos en estos días? Imagínese usted los africanos de Haití, porque hay que llamarlo por su nombre, no por un tema despectivo. Es que cuando Haití logra la independencia eran 97% africanos puros y un 3% lo que se le viran a Napoleón. Pero imagínese usted en una tradición mezclada de los luaces de la sabana africana, ahora con una creencia musulmana, en un territorio donde la gente no tiene mañana, porque la gran diferencia de los dominicanos y los haitianos radica en los 2 pactos. Nosotros estamos amparados en un pacto fundacional que se llama el pacto trinitario, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Haití también tiene un gran pacto, el pacto de Bois-Caimán, 14 de agosto del 1791, amparado en los luaces de la sabana africana. Los padres espirituales de Haití, amparados en Sidi Danto, Sidi Fredá, Ogún Batalá, establece de que no hay mañana. Los haitianos no creen en el medio ambiente, creen en el agua, fuego, tierra y aire. Los dominicanos creemos que hay un mañana, por eso sembramos,
por eso tenemos presa, por eso tenemos crecimiento económico. Mira, yo no tenía ese detalle, yo no nunca había oído eso, que los haitianos no creían No, los en el haitianos no mañana. creen en el Entonces, mañana. ¿el pacto fundacional de ellos con quién es? El pacto de Boy Caimán, un brujo llamado Bob Manduti y una bruja llamada Cecil Fátima le cortan la cabeza a todos los franceses en la noche de Boy Caimán. De ahí sale la destrucción de las fincas. Cuando la colonia de Saint-Domingue establece ese territorio que hoy llamamos Haití, yo quiero que usted sepa que Saint-Domingue fue más rico que las 13 colonias de Estados Unidos juntas. El 66% de toda la azúcar que consumía el mundo la producía ese territorio de Saint-Domingue. Bajo un sistema de explotación. Tenía más de 840 ingenios, más de 180 fábricas de ron, más de 3.000 plantaciones de café, más de 2.900 plantaciones de añil. Esa colonia de Saint-Domingue, claro, bajo un sistema de explotación total. Porque la gran diferencia de los españoles y los franceses es que los españoles crearon la fusión Génesis desde el principio. ¿Qué es la fusión Génesis? Bueno, en todos los parques de las comunidades españolas había una iglesia, una capitanía y una alcaldía. Y se le permitía tanto a los negros libertos como a los aborígenes darse el abrazo en la misa. Allí no existía eso. El primer matrimonio mixto de América se hizo aquí. Usted se convertía siendo negro, indio, se podía casar con un europeo. Normal, Punto. la reina estableció eso desde el principio. Por eso Enriquillo, que ahora estamos buscando los restos, Enriquillo se casó por la iglesia con Mencía. Nosotros que vivimos en el 2026 con concubinato colectivo. Pero además, la colonia de Saint-Domingue establecía que la sociedad se dividía en los Grand Blanc y los Petit Blanc. Luego los mulatos, que a diferencia de nosotros, eran los hijos de las violaciones. Y los negros un 85%. Negros africanos que no tenían ningún derecho. De ahí sale esa gastronomía importante que en todo el continente americano se dio por los desechos de los alimentos. Entonces, nosotros tuvimos fusión Génesis. Por eso nosotros, los que tenemos una carga africana dentro del ADN, normalmente creemos en Dios. Porque entramos a fusión Génesis desde el principio. Haití se mantuvo aislada hasta ahora. Entonces, como ya me ha sorprendido y me ha dejado con la boca abierta, Janel Ferrera lo vamos a invitar a otro programa para hablar de Haití, porque tenemos que volver a Irán y al islamismo y cómo esas poblaciones en Haití, que es donde tú ibas, asumen el Islam y cuál es el peligro. Sobre todo esa base que tú has puesto, te felicito, creo que la gente lo ha entendido muy bien. ¿Cómo entra el Islam y cuál es el peligro para la isla? Entran desde 2005 a 2008, con el presidente que estaba en prisión domiciliaria y que fue muerto. Los ataques de Irán por Estados Unidos, llamado la Furia Épica, establece prácticamente el control del territorio iraní para que vuelva el Shah Pahlaví, que fue el último Shah, que también es una especie de Cantinflas, porque era cabo, y de repente dice que él es heredero de Darío y de Ciro el Grande, el fundador del imperio, y Darío I, Darío II, Darío III, que termina derrotado por el gran Alejandro el Magno. Pero la realidad es que Irán tiene el 17% de todo el gas del mundo. Pero espérate, no, que tú eres religión, ahora ya tú me pusiste en otro tema. Ahorita yo te pregunté cómo pasa Persia, el imperio persa, a llamarse Irán. Sobre esa misma pregunta de un estado que era amigo de Estados Unidos, de Israel, con esa revolución de los ayatollah, asumen el islamismo como religión. Cuéntame, ¿qué pasa en la sociedad cuando dice que este hombre dice que es descendiente de Darío para hacer ese cambio tan radical y sumir entonces a Irán, que es riquísimo, que podría ser una potencia en bienestar, una potencia de guerra, para que la gente asuma ese régimen y el estado actual, porque si puede atacar a Estados Unidos y pasar todo lo que está pasando es porque ellos no tienen el apoyo popular, para que me navegues en este trance. Hay que entender el sistema político de Irán para entender eso. Lo primero es que el ayatolá es seleccionado por un grupo de 88 clérigos que son elegidos por el pueblo. Esos clérigos tienen la capacidad ahora, por ejemplo, hoy, mientras grabamos este espacio, en Irán hay un Estamos en triunvirato. vivo, Estamos en vivo. Por cierto, no veo el primer superchat. Si ustedes siguen así, vamos a dejar esto, No, vamos a despedir esta transmisión. Estamos en vivo, No he visto el primer superchat. Seguimos. Nosotros estamos, en el momento que estamos grabando en vivo este espacio, Irán tiene un triunvirato. ¿Qué es el ayatollah? No, el ayatolá No. está muerto. Exacto, en este momento. En este momento el presidente de Irán, Ajá. el presidente de la Suprema Justicia de Irán
y un miembro de los clérigos están dirigiendo Irán. Ellos van a convocar el Consejo de Expertos, que está asumido por 88 clérigos seleccionados por 8 años por el pueblo. Ellos son los responsables de seleccionar a quién. No es el ayatolá, es el heredero de ese imán perdido en el año 874, que dicen ellos que vive de forma invisible. ¿Verdad que nos quedamos en el imán perdido? Claro, en Muhammad al-Mahdi, que según ellos va a presentarse cuando venga la batalla final de la redención y la justicia. Por eso es que es tan espérese, difícil. doctor, o sea que el tema de el control social y político que tienen estos clérigos es sobre la promesa de un imán perdido, que es el 12avo. Así como hay 12 tribus de Israel, hay 12 imanes. 12 imanes en la tradición chií, porque los sunitas no lo establecen de esa manera. Ahí está la gran diferencia entre el 83% de los musulmanes que son sunitas y una minoría de un 12 o un 14% que son chií. Entonces, en el caso de Arabia Saudí, está dirigido por los sunitas, pero Irán por los chiitas. Entonces, en la creencia chií, que ahí está el gran peligro, por eso yo dije en un tuit hace un año que los ataques a Irán no serán tan fácil como la gente lo ve, porque es pelear contra una deidad invisible. Pero esta gente lo cree. Así como usted cree que en el Darío Contreras hay un ortopeda, ellos creen que entre ellos hay un imán invisible. y eso genera magnetismo. La gente que vio a Kung Fu Panda en la primera entrega me va a entender. Por eso que yo siempre hablo del final de la película. O sea, cuando algo se magnetiza y la gente cree en algo, porque eso es el poder de la fe. Y la gente que le hace milagro al Santo Niño de Antorcha y las vírgenes y todo eso, cada quien tiene su experiencia que yo no voy a discutir nunca, pero la fe en la fe, aunque mucha gente dice que no cree en eso, empodera a la gente. ¿Qué hace una madre cuando un vehículo, ustedes han visto eso, hay videos, una madre que levanta un camión y saca a su hijo? ¿Qué fue eso? Eso te da fuerza. La palabra es un componente tan poderoso en la vida que la palabra tiene mucho poder, mucho más de lo que la gente entiende. Entonces, esta gente con esta fe tan profunda, con esta creencia tan profunda, la gran interrogante de Occidente, y cuando hablo Occidente no solamente hablo de Estados Unidos, hablo de toda la nueva generación del mundo occidental que establece en una creencia monoteísta que es un Dios trino. ¿Qué tienen en común Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina, excepto Haití? ¿Qué tienen en común? Que son herencias judeocristianas. La colonización del Nuevo Mundo se hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que Haití se ha quedado aislado de esa mezcla religiosa racial, porque Haití nunca ha creído en el génesis de América. Es un componente africano aplicado aquí después de las devastaciones de Osorio. Pero en el caso de Irán, los ataques pueden llegar en cualquier dirección y en cualquier momento, porque estamos hablando de personas fundamentalistas que establecen que si mueren en un martirio, en un sacrificio colectivo, lo están esperando X cantidad de vírgenes en el cielo. Tú me estás asustando, entonces quiere decir que por más plenipotenciario y poderoso que ha sido Donald Trump y que todo le ha salido bien, ¿con Irán puede ser diferente? Yo no diría que con Irán, con la fe chií, para dividir, porque una cosa es Irán y otra cosa es el régimen de los ayatolá. Es que son dos cosas distintas. Es que los iraníes no son árabes. Es que la religión islámica aparece 7 siglos después de Cristo. Y los persas están 3000 años antes de Cristo. Es que cuando Ciro funda ese imperio persa, Mahoma ni siquiera en la historia 700 años después de Cristo. Vamos a ligar el pasado con el presente y el futuro. Nos vamos a Trump, que es pro judío, que es pro protestante cristiano, ha ido a iglesias cristianas en Miami, en varios sitios, se ha hecho ungir. Trump dice que lo quiere matar y que si lo matan, me parece a una historia de un señor de mi campo que no puedo hacer ahora porque este tema es muy serio, Irán va a desaparecer. ¿De dónde saca Trump que lo quieren matar? Es real porque Donald Trump no solamente establece el nuevo orden desde la política norteamericana, sino el orden de lo correcto. Mira, Colombia. En el mundo, nosotros vimos de repente una corriente donde lo derecho parecía torcido y lo torcido derecho. Y ahí tú tienes que incluir la vuelta por México.
La gente no entendía a Donald Trump, pero para entender a Donald Trump hay que buscar su mecanismo en el comando de campaña. ¿Tú sabes qué dice la mayoría de los contrarios al presidente Donald Trump respecto a la finalización migratoria de Estados Unidos? ¿Qué dice? Que es un abuso, que Estados Unidos no tiene derecho a la deportación. Pero resulta que para tú hablar de las deportaciones de Estados Unidos, tú tienes que tener la coherencia histórica del silencio que hiciste con la llamada Vuelta por México. Usted sabe que una visa es una cortesía del Estado receptor cuyo territorio base se la da a un ciudadano del mundo para que lo visite. Pero usted, antes de tener derechos humanos en un territorio que no es el tuyo, tú tienes que tener derechos migratorios. O sea, yo no puedo llegar con Colombia mañana en la tarde a la plaza de Bogotá a exigirle a Petro que nos dé garantía de educación, de alimentación y de vivienda porque nosotros no somos colombianos. Yo creo que te la dan porque yo me llamo Colombia. Pero tampoco, no calificas, aunque tu nombre hermoso, que es una contradicción de América, debimos llamarnos Colombia y no América. ¿Verdad? Es que nosotros estamos en un mundo al revés. La Gran Colombia. La Gran Colombia. Fue Colón que la descubrió por un accidente histórico, por las cartas de Marco Polo. Luego Américo Vespucio, haciendo la cartografía, cuando el alemán va haciendo el compendio, ve el mapa de Américo Vespucio y en su nombre le pone América. Pero eso es otro tema. En el caso de nosotros... Perdóname, Janet, ¿no fue de que Colón murió sin saber que había descubierto nuevas tierras? No, y que fue Américo Vespucio el primero que dijo que eran nuevas. Colón no sabía. Colón entendía que Cuba, por ejemplo, en su segundo viaje, Colón llega en el primer viaje con 90 gente. Eso fue una chepa histórica la de... No, es que Colón era un navegante que buscaba conectar las Indias con el comercio europeo por la caída de Constantinopla. Es que nosotros somos hoy América precisamente por la caída del Imperio Bizantino en el 1453. Yo creo que podemos hacer una serie, Melvin y Jorge, con Janel, porque si vamos a la verdad histórica de lo que yo he estudiado también de Colón, que se dice que es un judío sefardí, él se había robado unos mapas. No se lo robó. Donde se sabía no que se ya robó. Vikingos habían venido aquí, que lo tenía el Papa, que lo sabía. No, que él no sí se lo sabía robó. que eran nuevas tierras. No se lo robó. ¿Tú habías visto eso? Sí, pero no se lo robó. Es otro programa, vámonos pirando. No se lo robó. Colón era un comerciante de la mar que en medio de la ruptura, de la ruta de la seda, que está conectado a todo esto, estableció de que navegando al sol poniente se conectaban con las Indias. Por eso es que siempre nos llamaron indios, siendo nosotros taínos, que salimos de la bahía de Patanemo y del río Orinoco de Venezuela. Y que por los eso es que los caribes, venezolanos y nosotros nos llevamos tan bien. porque tenemos fusión, génesis del origen. Los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo, de Cuba, de Puerto Rico, son venezolanos. Salen, venezolanos no, salen del Orinoco. Por eso fue que Américo Vespucio, cuando ve esas casas montadas en las orillas del río, lo confunde y dice, se parece a Venecia. Y de ahí sale Venezuela, del nombre Venecia. Pero nosotros debimos llamarnos Colombia. No, estamos en Irán, usted no me va a distraer. Usted es otra serie que vamos a hacer. Trump, que lo quieren matar. En el caso de Trump, y que Trump es un objetivo de la degradación mundial. Y me explico. Trump está contraria a la mayoría de las agendas que se estableció aquí hace aproximadamente 15, 20 años. Ahí está el levantamiento de fronteras. Ahí está el fomento de la agenda LGTB. Yo no tengo problemas con que usted defina lo que usted quiera hacer. Ahora, usted no puede adoctrinar a un niño a que sea lo que usted es, porque eso es algo personal. Sí. Donald Trump está contraria a la destrucción de la familia. Yo creo que usted sepa, en estos días yo fui a la ciudad de Nueva York a una conferencia y en el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, el principal aeropuerto de la ciudad de Nueva York, yo vi a más de uno, sobre todo asiáticos, personas sin sexo. Y es un poco chocante verlos. ¿Cómo así sin sexo? No, tú lo ves de frente. Porque hay mucha gente que está sin sexo, pero por otros motivos. No. Hombres y mujeres sin sexo son aquellas personas que tú lo ves vestido y tú no sabes si son hombre o mujer. Pero ya eso es una doctrina. Pero hay muchos niños de famosos que no voy a mencionar, ¿verdad? Porque como este programa es mundial, ahorita me está viendo Ben Affleck, Jennifer López o cualquiera de esa gente, pero tú ves esos niños y uno no sabe. Por lo propio, porque es una cultura. De hecho, en esa tendencia universal, establece que hasta que usted no tenga mayoría de edad, usted tiene la capacidad de decidir, Colombia, qué tú eres. Y yo tengo una mala noticia. Usted puede ser lo que usted quiera, pero usted nace hombre o nace mujer. O usted preña o queda preñada. Eso es más simple.
Punto. Mira, ni siquiera digamos si usted nace hombre o nace mujer. Usted preña o queda preñada. Mire, si todas las ¿Eso mujeres lo del resume mundo, todo? si todas las mujeres del mundo se ubican en el continente americano y todos los hombres en el continente asiático y se rompe la navegación del mundo, el mundo se va a extinguir en un siglo porque nadie se va a reproducir. Wow. La reproducción es un hombre y una mujer. Yo no negocio eso con nadie. Esa es la parte natural. Doctor, aquí está William M. Mera diciendo muy buena charla, Colombia y Janel. Vamos a ver cuáles son los compromisos de Janel porque podemos secuestrarlo aquí. Y la sanjuanera tenemos fama de eso. Así es que gracias a toda la gente que está compartiendo con nosotros. Dice Juan Cruz, Janel es un hombre muy bien informado y es correcto todo lo que dice referente a Irán y también a Donald Trump. Gracias a Enrique Rojo. Estoy leyendo pero es con super chat, Todo un bono que estoy dando solamente en esta ocasión. Wow, muy buen programa Colombia. Sigue esa línea de instruir a la nueva juventud con este señor que tiene excelente conocimiento de historia presente y futuro. Está querido Janel Ferreras por la gente de nuestra plataforma, dice Dometec News TV. En Haití, si los colonizadores le llevan a sus dioses, es decir, lo colonizaron en el nombre del Espíritu Santo. Actualmente Haití tiene varias religiones y en ese país todos son libres de practicar. Oye, Dometec dice que sí, que ellos tienen, que lo está enmendando la plana ahí. No, lo que pasa es que él tiene una sola confusión. Es verdad lo que él dice. Pero el Haití, el vudú no es una religión. Es su cultura. Su cultura. Los haitianos salen de la iglesia evangélica para el altar del vudú. De hecho, el padre de la patria... Explíqueme eso. ¿Qué? No, los haitianos van de un culto evangélico en el día y se van a la noche a su ritual del vudú. El padre de la patria, Colombia, quien declara la independencia haitiana es Jacques Dessalines. ¿Tú sabes bajo los efectos de qué autoridad espiritual Dessalines logra la independencia? Sobre los efectos de un luá llamado Candelo de la Frontera. Por eso dice la historia del vudú. ¿Y qué es un luá? Un luá es un espíritu de la sabana africana que entra dentro del dominio territorial de unas personas llamadas caballos, misterios, y se entran en una posesión sangrienta. Pero ¿qué pasa en Haití? Los luaces haitianos, la mayoría de los luaces haitianos entran en la llamada punto petró, que tienen que beber sangre de animales. Por eso es que el pacto de Bois Caimán, ¿qué dice la historia? Pero no la que yo me invento, la que está ahí, búsquenla. Busquen qué fue el pacto de Bois Caimán y le voy a recomendar un libro, incluyéndote a ti. Cómprate El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Un ruso cubano que habló sobre la noche de Bois Caimán y sobre todo de ese dominio de Henry Christophe. ¿Por qué los haitianos se comportan como se comportan hoy? Porque en su génesis eran 27 grupos de africanos maltratados en esa colonia de Pero San doctor, no me queme este programa especial que vamos a hacer de Haití. Nos quedamos en que Trump es contrario a la agenda que hay, pero también volviendo a Irán, como Trump es tan protector de Israel y creo que es el presidente estadounidense más descarado en su apoyo abierto a Israel, o sea que no lo oculta, ni mucho menos, ni lo disimula, siendo Irán ese enemigo histórico, y qué bueno que usted maneja mucho la parte también histórica, antropológica y profética. Irán es el enemigo histórico, Persia el enemigo histórico de los judíos. ¿Hay algo? No, Persia no. Persia no. El príncipe de Persia. Sí, pero en un momento cuando Ciro desata las guerras. De hecho, es uno nada más que protege. Sí, pero hay que buscar lo que son el cilindro de Ciro, que ahí está contemplada la primera declaración de los derechos humanos de la humanidad. Pero cuando él libera a esos practicantes religiosos, él le deja que cada quien practique su religión. Y lo manda a hacer templo. Y lo manda normal, Jeremías, entonces sí. No era contrario. ¿A Jeremías o Ezequías? A uno de los profetas, cuando él lo envía y le da todo el derecho, incluso le da los recursos. Está bien. Le da las semillas. O sea, no podemos decir que los persas son enemigos de los judíos. Ok, son los ayatolas que salen los ayatolas que chiitas. son la tercera religión abrahámica.
Porque en todo esto el conflicto está entre las 3 religiones monoteístas de Abraham. Señores, tenemos más gente conectada que nunca en estos en vivo. Un aplauso para Janel Ferreras, claro que sí. Gracias a todos los que se conectan. Tenemos usted sabe que hay que darle al pueblo, si el pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno. Y la encuesta de hoy es si usted es Team Nuria o Team Fadul. ¿Y quién está ganando, señores? Team Fadul es 1.24% con 123 votos. O sea que mucha gente ha votado y solamente un 6% vota por Nuria. Dice Dometec News TV, ahora bien, que salen de la iglesia católica hacia un altar de vudú puede ser cierto, pero no de una iglesia evangélica, no. O sea que sigue Domenech diciéndole que será de una católica, que lo que son de una iglesia no lo hacen. Gracias a William Reyes, que está en sintonía con nosotros. William dice que ¿dónde está el logo? Producción, William está en eso. William Reyes está preguntando por el logo, a ese nivel de televidente que tenemos nosotros, que dónde está el logo de Al Tanto. Si es que ya lo sabe, no, que no he visto un super chat. Yo misma me voy a dar uno. Pero pongan uno, aunque sea ustedes ahí. Bueno, entonces, la amenaza a Trump de Irán no tiene que ver con que Trump apoya a Israel de una manera como nadie. Están conectados, Ajá. realmente están conectados, porque Estados Unidos e Israel es prácticamente parte del mismo saco. Igual que Corea del Sur y Taiwán. Ahora bien. Ahorita usted decía que había un triunvirato gobernando a Irán. Hasta que el Consejo de los Clérigos, que son 88 personas seleccionadas por el pueblo, van a seleccionar quién va a suceder el nuevo ayatolá. La Daisy Rodríguez de allá, ¿quién va a ser? Estados Unidos tiene capacidad de poner a alguien de transición. En el plan de Estados Unidos, hay un heredero de esa monarquía que cayó en el año 1979, que es el príncipe heredero del Shah Pahlaví, que reside precisamente en Estados Unidos. Lo que no sabemos, porque han pasado Colombia, ¿cuántos años? De 1979 a la fecha. Han pasado 47 años, sí. 46 años. Sí. En 46 años. ¡Ey! Llegó el superchat. Llegó. Está Exquiel Piano, mandó $10. Exquiel Piano, claro que sí, celebramos. Yo quería 10 superchat, nos quedan 8 minutos, así que tienen que darse rapidito. ¿Y usted cree que ese muchacho quiere coger para ese candelero? Es que no hay posibilidad de un master plan sin... Estados Unidos no improvisa en nada. La gente piensa que Estados Unidos está donde está porque son un país desorganizado. Donald Trump no mueve los portaaviones si ya tiene el plan de contingencia establecido. ¿Y cuál es el master plan? Porque mire, la opinión está dividida. De hecho, hay una encuesta que hace CNN que indica que el 59% de los americanos no está de acuerdo con esa guerra. Eso es cierto, y el 27% lo aprueba. Realmente el número exacto es 47% en contra y 27% a favor. Pero ahí tú tienes que sumarle que los estadounidenses lo que no quieren es que el presupuesto de su nación se gaste en una guerra que nada tiene que ver con ello. Ahora, lo que Donald Trump está previendo es la amplitud de ese sistema nuclear de Irán. Pero usted se imagina que un ayatolá, que es el dueño del Estado, porque el presidente, la justicia, el Congreso, todo está bajo su autoridad. Él no va a elecciones, él es eterno hasta que se muera. Ay, pero usted se imagina... Madre, si ciertos dominicanos se ven con ese poder. Pero usted aquí. se imagina un ayatolá con la capacidad de tener una bomba atómica, creyendo que el imán al-Mandí lo mandó a detonar Francia, España, Inglaterra. Es que se van todos. Porque en una guerra nuclear la gente tiene que entender que las últimas bombas que se detonaron en el mundo, la Hiroshima y Nagasaki, Colombia, ¿tú sabes cuántos kilotones tenían en promedio esas bombas? ¿Cuánto? 20 kilotones. Una sola bomba, de las más de 5.000 que tiene Rusia, tiene hasta 200 kilotones. Esto es un tema muy delicado. ¿Y sabemos qué tiene Irán? ¿Cuántas tiene? Mira, Irán, llegó otro superchat, la gente se cogió con eso ahora. Beatriz, mira, yo no sé, lo mío es tarde pero seguro. Así es todo en la vida conmigo. Así es que gracias a Beatriz que también nos manda un superchat de $10. Pueden hacer preguntas. Lo que dice Beatriz es, los veo desde Estados Unidos, muy buen programa. Y lo que decía Exquiel Piano,
no decía nada, nada más me mandó, la gente así desinteresada, nada más mandó los $10 y no preguntó nada. Así es que sea con preguntas para Janel o sin preguntas, esperamos en los 4 minutos que nos quedan los 8 superchats que me prometieron. Por lógica, yo interpreto que Irán no tiene bombas nucleares, por una sencilla razón. Y no di que Irán solamente ha tirado los trailers, que la artillería pesada viene ahora. No, eso es paja de garza. Irán va a caer. El efecto residual es lo que no sabemos. Si Estados Unidos penetró en furia épica y destruyó y mató al ayatolá, al ministro de Defensa, al expresidente y a más de 200 personas importantes, es porque Irán no tiene bomba atómica. Porque si tuviera bomba atómica, entonces hoy el mundo estaría en el inicio del final. Y la operación Martillo, eso fue lo que fue a desestabilizar cuando con estaban el tema enriqueciendo en un porcentaje importante el uranio. Se dice que estaba en un 60%. Que si lo dejan terminar, a un 90% se construye la bomba. Y entonces, pero ese uranio, ¿de dónde viene? De Venezuela. De Venezuela. Volvamos a Venezuela. Tú decías, la materia prerequisito de Irán es... Por dos razones. Por dos razones. El primero es el componente energético. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Se establece entre 296.000 y 303.000 millones de barriles de petróleo. Pero Irán, Irak y Arabia Saudita están también en la lista del top 10 de las reservas del mundo. Doctor, tengo que interrumpirlo porque me da mucha risa lo que está diciendo Enrique Dorrejo. Colombia, secuestra a ese señor, porque en verdad veo que tiene muchos conocimientos y que este país le hace mucha falta a programas como ese, y de seguro que tus seguidores no te dejarán de ver en ningún momento. Mándame a cerrar allá afuera. Por dentro, ponle candado. Gracias a la gente que le está gustando este programa, de verdad que sí, que estamos muy contentos de que ustedes valoren este esfuerzo. Gracias, me gusta mucho la historia, dice María Ortiz. Gracias por dejarnos saber que el esfuerzo de hacer contenido de alto valor es bien recibido por ustedes en un mundo digital con tanta competencia. Muchas gracias. Y este programa se propuso varias veces porque tu productor me había coordinado, pero yo estaba fuera de la ciudad. Ahora estoy dando 21 conferencias sobre Duarte gratis en el país y fuera del país. Y no... Esa conferencia tan jodona. No, concluyo. Si yo lo voy a secuestrar. Concluimos yo lo voy a secuestrar. Concluimos el viernes. ¿Dónde es la conferencia del viernes para que lo veamos? La última conferencia será en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Asua, que va a dominar Juan Pablo Duarte y Díez, Asua de Compostela, cuna de la geopolítica y el rol de la mujer en la independencia nacional. ¿Usted acepta? Dice Juan Cruz, Colombia, invítalo todas las semanas. ¿Usted acepta? Mira, a mí no me gusta mentir. El tema mío es el tiempo. Ahora le voy a decir como Juan Gabriel, miénteme, como siempre. Lo que yo te prometo es que voy a volver. Muy bien, así que no coman ansia y aprovechenlo cuando venga mandando su super chat. Aprovechenlo cuando venga. Estamos en la materia prerequisito y yo quiero llegar a la graduación. Sí, Venezuela fue prerequisito y está controlado porque ellos están colaborando, los hermanos Rodríguez. Usted dice, va a caer Irán porque no hay bomba atómica, porque si lo hubiera, no lo... Es normal, o sea, tú tienes que entender por lógica elemental de que si tuvieran la bomba atómica, Estados Unidos no atacara como atacó. Es que en una guerra nuclear, Colombia, no hay vencidos ni vencedores. Por eso yo le digo a la gente, cuando me habla de que Rusia va a perder, la derrota de Rusia significa el inicio de una guerra nuclear. Y en una guerra nuclear no hay vencidos ni vencedores. Hay un tratado... O sea, Rusia no puede perder. No puede perder. ¿Quién está ganando? ¿Ucrania o Rusia? ¿O la OTAN o Rusia? Eso es una guerra sitiada. Eso no es una guerra. Los que motivaron la guerra de Rusia y Ucrania no están ni en Rusia ni están en Ucrania. Pero un grupo de perversos que a través de la solicitud del Euromaidán del 2014, tú sabes que uno de los países más corruptos del mundo es Ucrania. Y que los ucranianos le iba muy bien con Rusia. Yo establezco en varios artículos de opinión que he escrito que en el mundo hay potencias que no pueden hacer frontera entre sí y que existen países que son boyas. ¿Sabes lo que es una boya? Cuando tú ves un barco post-Panamá y un puerto, hay algo que se llama boya, que su función es evitar de que el hierro coleccione con el concreto y se haga daño. Ucrania, Cuba y México son países boya. Por lo mismo que Estados Unidos tiene un bloqueo en Cuba, es que Rusia no permite que Ucrania forme parte de la OTAN.
Entonces tú no puedes pedirle a los rusos, porque en el juicio divino, uno no sabe si Volodymyr Zelensky es el culpable y Vladimir Putin es inocente. Para que la narrativa... O los ricos que llevaron a Ucrania, explotadores, esa claque, que llevaron a Zelensky al poder. Tú me recuerdas, como tú eres de la hermosa y bien valorada por mí, provincia de San Juan de la Maguana. Ucrania es el San Juan de la Maguana de Europa y de Asia. Ucrania producía la mayor cantidad de granos. Ucrania ganaba más de 2.000 millones de dólares solamente por prestar su territorio para que pasen los gasoductos de Rusia hacia Europa. Pero no había posibilidad de esa guerra. Entonces, en el caso de Estados Unidos, de China y de Rusia, es muy probable, y lo que voy a decir ahora será muy importante en el futuro, es muy probable que estos tres grandes imperios y naciones se estén dividiendo el mundo. ¿Otra vez? Sí, uno con acción y los otros con silencio. Porque usted no vio que China y Rusia dijeron nada en Venezuela. Ya que tú mencionas eso, Francia es de los responsables junto a Inglaterra del desmadre de la división de Asia y de África después de la Segunda Guerra Mundial. Ha dicho... Y desde la primera. Y desde la porque primera. el primer cubeo del mundo fue el acuerdo de Sykes-Picot. Fue allí. Por eso le dieron a 3 países le dieron el mismo territorio. Y ahí están los conflictos de Israel, de Hamas, de Fatah y todo ese territorio que no ha tenido paz nunca en el mundo. Y los kurdos que siguen todavía rodando. Dice Francia que va a aumentar sus ojivas nucleares. En el marco de lo que dices, de esta nueva repartición. No solamente eso, dijo Francia. Francia dijo algo para mí que es lo más preocupante en los últimos 15 días. El presidente Macron dijo que no le va a temblar el pulso para utilizar sus armas nucleares. Lo que significa que si en la guerra terciaria los iraníes atacan un objetivo fuerte en Francia en respuesta a esa empatía de Europa con Estados Unidos, se puede desatar. Entonces estamos en un error de cálculo, es una mecha. Se puede o tornar, como diría la fruta. Saludito para Jacqueline Florian, que está conectada desde Boca Chica. Jacqueline, gracias por estar en sintonía con nosotros. Mire, doctora, aquí hay una gente, a mí no me gusta dar boche, pero me buscan. Dice Lisette Melo, Alcántara interrumpe demasiado, no dejas al invitado que termine su exposición. Mande un superchat. ¿Por qué tú no mandas un superchat? Él se lo mande un superchat. ¿Usted quiere disfrutarse al doctor? Vaya a la conferencia este viernes en la UAS. Él va a hablar solo en la UAS. ¿A qué hora es? En la tarde, 4 de la tarde. Claro, a las 4 de la tarde él nadie lo va a interrumpir, pero esta dinámica del programa es así. Y el jueves estaré en San Cristóbal también en una exposición que forma parte de la 21 conferencia sobre el rol de la mujer en la independencia nacional. Ay, pero yo quiero ir a esa conferencia. Usted tiene que venir a este programa a darnos una mini conferencia del rol de la mujer, por supuesto, en la independencia nacional y hablar de Duarte, que me encanta. Te adelanto que sin la mujer no hay posibilidad de la independencia. La mujer dominicana en la época de las batallas se le llamó comunicadas a ustedes, porque ustedes prestaban su parte íntima para llevar mensajes ocultos donde allí los haitianos no buscaban. Y la gente no conoce eso. La gente no conoce cuál fue el amor más puro de Duarte, llamado Prudencia Lluveres, alias Nona. O sea, que Duarte no era pájaro nada, como dicen los que le tiran. Pero eso es parte de la agenda de destrucción del Estado Nacional. Los ataques a Duarte es el ataque a la soberanía, es el ataque al pabellón. ¿Tuvo hijo Duarte? No se sabe, porque Duarte dura más de una década en Venezuela perdido y es muy probable que pudo haber dado un hijo en esa selva venezolana. Otro super chat, valió la pena que extendiéramos 4 minutos. Es Wandy Taveras que dice, tienes que dejarlo que desarrolle bien los temas, Colombia, y me mandó $20 para que me calle. Usted ve, me callé. Wandy, mire, estamos encantados con el doctor Janel Ferreras, que usted puede buscarlo en sus redes como con JHAEL, Janel, ¿verdad? Janel Ferreras, @, sí. Así en todo es. mi canal de YouTube, Instagram, TikTok, tengo todas las redes sociales. La gente que quedó ya viciada con Janel, ya ustedes saben que pueden buscarlo en sus redes sociales. Dice Brenda que faltan 7, o sea que Brenda tiene fe todavía, pero tenemos que ir despidiendo. Gracias a William Mera, que dice Prudencia Lluveres Álvarez. Le están dando seguimiento. Claro, ella es Nona.
la segunda novia de Duarte. De hecho, en la conferencia que di en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, la persona que me llevó desde donde me hospedo hasta la conferencia es precisamente una descendiente de ella, de Prudencia. Pero Prudencia... Pero no de Duarte. No, de Prudencia Lluvere. Pero Prudencia enviudó un noviazgo de 17 años. Duarte le dice que tiene que abandonarse por el exilio obligado de Santana. En el segundo, Duarte tuvo 3 exilios. El primero en el 1843, porque los haitianos dieron la orden de que lo capturara, le iban a hacer coronel y 3,000 pesos. En el 44 por Santana a perpetuidad. Y en el 64 por la anexión a España cuando él viene a pelear. Duarte pasó su vida corriendo, pero en el caso de Prudencia, cuando Lilis manda a buscar a Duarte, precisamente con una de las embarcaciones que luchó en la primera batalla naval de Tortuguero, cuando Duarte llega para el 40 aniversario de la República, Prudencia se para en el balcón en la calle del Conde y dice: Duarte, Juan Pablo, hasta aquí te he esperado, y aún después de muerto los traidores no podrán separar nuestro amor. Esa mujer murió sola. Y aquí la gente solamente conoce la narrativa de las mujeres de hoy. Ustedes quieren más de Janel Ferreira, vayan a verlo el viernes a la UAS y el jueves a San Cristóbal. En San Cristóbal. ¿En qué es una lugar? conferencia, es un panel de 8 expertos y me va a tocar a mí el tema del rol de la mujer dominicana y la independencia. ¿Pero cuál es el nacional. lugar? El lugar lo tengo escrito aquí, no manejo, pero te lo puedo pasar en las redes. Búsquenlo en las redes, señora. Está colgado en mi la canal gente de Instagram. Asua. Nos vamos en alta. Saludos a todos. Quiero leer este mensaje porque me gusta que me expresen amor. Emmanuel Quesada dice: Colombia, me gusta tu programa, te amo. Gracias. Yo también amo mi público y a ti también, Emmanuel. William Mera, eres la mejor, Colombia. Un abrazo desde Ecuador. Saludos para Colombia, bendiciones para ti, para tu programa, dice Jacqueline Florian. Gracias a William, gracias a todos los que están en sintonía. Me siento muy satisfecha con estos 3 superchats. Vamos a seguir sumando apoyos para que este tipo de contenido sean masivos, para que la historia no la cuenten los otros. Tenemos derecho a saber la verdad y a contar historias bien contadas, como ha hecho el doctor Janel Ferreira, politólogo, que usted puede seguir en sus redes sociales. Y aunque no me mienta, me promete que volverá. No volveré. Además, es importante que nosotros hagamos un plan a mediano y largo plazo. La República Dominicana, que yo pienso que detrás de todas estas informaciones, lo más importante es qué hacemos nosotros. ¿Qué debemos hacer a futuro? Nosotros tenemos que hacer un plan. La República Dominicana es una isla, no formamos parte de una plataforma continental. Nuestro bien más preciado es el medio ambiente. El mundo viene con una etapa muy difícil de alimentación, de agua y de clima. La salida para los dominicanos a futuro, más allá de los partidos políticos y de los discursos y de los conflictos entre Nuria y Fadul, más allá de todo eso, es sembrar nuestras montañas y cuidar nuestras cuencas. Colombia, nosotros tenemos que construir por lo menos 10 presas a futuro y seguir fomentando la energía alternativa, tanto la eólica, la fotovoltaica, la hidráulica, porque nosotros no dependemos de yacimientos de petróleo. Nuestro modelo debe ser Paraguay, que se desconectó totalmente del petróleo a nivel energético y que nuestra factura sea simplemente por un tema de movilidad. ¿Usted aspira a algo? ¿Usted aspira a algo? No, a vivir tranquilo en el territorio donde Dios me permitió nacer. Vamos a despedir este programa para hacerle una oferta política y social más allá de lo comunicacional a Janel. Nos vemos mañana.